Advertencia. Sabemos que a veces, pese a nuestras advertencias, hay quienes no comprenden el contenido que compartimos. Esta información no está dirigida a todos aquellos que simplemente tienen cerebro, sino a quienes piensan, cuestionan y se atreven a ver más allá. Nos han ocultado gran parte de nuestra verdadera historia, y este contenido es para quienes buscan respuestas. Gracias por estar aquí. Disfruta y reflexiona con nuestro contenido. La palabra abracadabra tiene un origen misterioso y su significado ha sido objeto de varias teorías a lo largo de los siglos. Se cree que proviene del arameo abra-kedabra, que se traduce como lo que digo, se hace, o lo que hablo, ocurre. En la antigüedad se utilizaba como una fórmula mágica, especialmente en rituales de sanación, para ahuyentar enfermedades o maldiciones. También se ha asociado con el concepto de creación a través del verbo o el poder de las palabras. En la cultura popular, abracadabra se ha vuelto una expresión comúnmente utilizada por magos y prestidigitadores como una palabra mágica que precede a un truco o ilusión. Sin embargo, su origen más profundo tiene una connotación de poder de transformación o de invocación. Hay un Dios secreto, más poderoso que el Dios de la Biblia y que el mismo diablo. Un Dios tan blasfemo que durante siglos solo susurrar su nombre era suficiente para ser llamado pagano y perseguido. Y aunque la Iglesia ha intentado borrar todo rastro de su existencia, su influencia ha tocado cada rincón. La religión, las sociedades secretas, la magia, los rituales, incluso la psicología moderna y la música pop. ¿Alguna vez escuchaste abracadabra en una canción de Lady Gaga? Prepárate, porque al descubrir esta verdad oculta sobre Dios, también descubrirás secretos sobre la realidad misma, y comenzarás a comprender quién eres realmente. Conocer a este Dios secreto es la clave para liberar tu verdadero poder. Pero te advierto, esto es altamente controvertido. ¿Existe un poder más allá del cielo y el infierno? ¿Una fuerza que trasciende tanto al Dios bíblico como a Satanás? Para entenderlo, debemos hablar de Abraxas. ¿Quién o qué es Abraxas? Para descubrirlo, viajemos al siglo II. Es el amanecer del gnosticismo, una revolución espiritual clandestina y radical, tan peligrosa que hizo temblar los cimientos de la Iglesia. Gnosticismo significa conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Es sabiduría secreta, sabiduría capaz de liberarte o de llevarte a la hoguera. Los gnósticos no creen que este mundo sea real. Dicen que vivimos en una ilusión, una prisión mental diseñada para mantenernos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza divina. El carcelero, el Dios de la Biblia. Para los gnósticos, el creador del mundo no es el verdadero Dios, sino un impostor, un demiurgo, un arconte, un Dios celoso, imperfecto, que gobierna con engaño y furia. Los gnósticos no lo adoran. Quieren escapar de su mundo y regresar al origen divino, al verdadero Dios. Y ahí, ¿quién aparece? Abraxas. Abraxas. Su nombre fue grabado en gemas mágicas, tallado en amuletos prohibidos, susurrado en rituales secretos. Para los gnósticos, Abraxas no es un simple dios, es una fuerza total, más allá del bien y del mal. Une la luz y la oscuridad, lo sagrado y lo profano, el caos y la creación. Abraxas no juzga, no exige adoración, porque él es la totalidad. Mientras el Dios de la Biblia divide el mundo en blanco o negro, Abraxas lo fusiona todo en un solo poder. Imagina una divinidad que contiene dentro de sí tanto a Dios como al diablo. Una paradoja viviente. No es bueno, no es malo, es todo. Y eso lo convierte en la entidad más temida por cualquier religión que necesite controlar. En el siglo XX, Carl Jung, el célebre psiquiatra suizo, se topó con Abraxas en sus visiones.
Escribió sobre él en su obra secreta, el Libro Rojo. Allí, Jung describe a Abraxas como el poder que destruye tanto la mentira como la verdad. Un ser que representa la fuerza vital más profunda del alma humana. Jung entendió que para sanar, el ser humano no puede negar su sombra, ni reprimir sus deseos. Tiene que integrarlos. ¿Y qué simboliza eso mejor que Abraxas? Este símbolo gnóstico reaparece una y otra vez en el arte, en la literatura, en la música. De Hermann Hesse en Demian, a Aleister Crowley en sus rituales esotéricos, y sí, incluso en los escenarios de estrellas pop, que juegan con símbolos que pocos comprenden realmente, porque quien entiende a Abraxas, entiende el secreto de la dualidad, y quien domina la dualidad es libre. En medio de esta pesadilla material, existe una chispa, una luz, una salida, y aquí es donde entra en juego la gnosis, el conocimiento secreto. Para los gnósticos, la única forma de escapar de esta prisión es despertar, no con rezos, no con dogmas, sino con la verdad oculta, una verdad tan poderosa que puede romper el velo de la realidad y liberarte del control del mundo. Pero atención, no todos los gnósticos creen lo mismo. El gnosticismo no es una religión organizada, no tiene papas, ni dogmas, ni una Biblia única. Es más bien una red secreta, una red subterránea de visiones alternativas de la divinidad, del alma y de cómo escapar del laberinto material. Para algunos, el Dios de la Biblia es solo un ignorante. Para otros, es el mal puro. Y es aquí donde aparece un personaje clave, el iniciado. No es un predicador, no es un misionero, es un agitador espiritual, un creador de sociedades secretas, porque lo que enseña es demasiado peligroso para las masas. Lo que enseña haría hervir la sangre de tu pastor. ¿Sabías que algunos de los primeros cristianos tenían reuniones secretas porque sus enseñanzas eran consideradas una amenaza? Este iniciado forma parte de esa tradición, y en una de esas reuniones ocultas, lanza una bomba espiritual. El Dios creador del Génesis no es el verdadero Dios, es solo una criatura inferior, un arconte, un administrador intermedio del cosmos. Creó la Tierra, pero no es un poder supremo. El verdadero principio del universo, el verdadero Dios, es Abraxas. Pero espera, no te imagines a un dios barbudo en una nube, lanzando rayos como una versión malhumorada de Zeus. Abraxas no es eso. Abraxas es todo. Es la fuente, el origen, la unidad primordial de la existencia. Es el primer principio, antes de la luz y la oscuridad, antes de los dioses y antes del tiempo. En una época donde el miedo al Dios de la Biblia dominaba el pensamiento, las enseñanzas de los iniciados se alzaban, como un faro, revelando algo mucho más grande y poderoso. Pero, ¿cuál es el secreto? Conozco su nombre, el nombre que ellos ocultaron, y lo que es aún más extraño, es que todas las pruebas de su existencia se han desvanecido, como por arte de magia. Todos los textos originales, todas las piezas fundamentales de conocimiento, desaparecieron. Fue como si alguien se hubiera asegurado de que no quedara nada. ¿Quiénes? Los primeros cazadores de herejes de la Iglesia, hombres como Ireneo, Tertuliano e Hipólito, los mismos que tenían tanto miedo de estas enseñanzas, que las persiguieron y destruyeron. Ahora, confiar en ellos para conocer las enseñanzas de los iniciados es como confiar en el emperador Palpatine para hablar de la Orden Jedi. Pero aún así, lo que sabemos de esas enseñanzas nos llega a través de estos antiguos enemigos. Según Ireneo, las enseñanzas de los iniciados proponían algo radical, una jerarquía cósmica, una cadena de seres divinos emanados uno tras otro en una especie de genealogía celestial. En la cima está el Padre no nacido, la fuente última e incognoscible de todo lo que existe. De él surgen poderes divinos como el pensamiento, la palabra, la comprensión, la sabiduría y el poder. Y todo esto, según los textos, se extiende por 365 niveles. Un paraíso para cada día del año. Pero,
¿Quién gobierna estos 365 cielos? Ireneo menciona que los basilianos creían que la cabeza de su jerarquía era Abraxas. Sí, lo oíste bien. Abraxas gobernando los cielos. Y lo que es más fascinante es que Abraxas no es solo un dios cualquiera. Es un dios que se sitúa por encima de todos. En sus escritos, Tertuliano afirma que los gnósticos consideran a Abraxas como el dios supremo. Un dios que no tiene nada que ver con el dios de la Biblia. De hecho, el dios de la Biblia ni siquiera es considerado un dios verdadero por los gnósticos. Es simplemente un ser inferior, un arconte, un administrador del universo creado, pero no el poder supremo. Y es aquí donde las enseñanzas de Abraxas se convierten en una amenaza real para el control de la Iglesia. Porque si Abraxas es la fuente última, todo lo que nos han contado sobre el origen del mundo y la divinidad está en juego. Abraxas no es simplemente un dios cualquiera, es un ángel inferior que gobierna el mundo material. Y es aquí donde las cosas se complican. Si piensas que el Dios de la Biblia es el dueño absoluto del universo, tienes que reconsiderarlo, porque el nombre de Abraxas es un código en sí mismo. Recuerda lo que dijo Ireneo. Abraxas tiene 365 números en su nombre. ¿Qué significa esto? En el griego antiguo, cada letra tiene un valor numérico. Y si sumamos los valores numéricos de las letras de Abraxas, ¿qué obtenemos? 365. Un número que no es al azar. 365 no solo simboliza el número de días en el año, sino que también representa los 365 cielos que Abraxas gobierna. Abraxas no solo gobierna el tiempo, no solo controla los días y los años, él gobierna el cuerpo humano. De hecho, su nombre está vinculado con los 7 planetas clásicos: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Cada letra de Abraxas corresponde a uno de estos planetas, y cada uno de esos planetas tiene un impacto directo sobre nuestra existencia. Abraxas es el orden celeste, gobernando desde los cielos hasta los planetas, los días, los años, e incluso nuestra propia anatomía. Los padres de la Iglesia, como Ireneo y Tertuliano, sabían que las enseñanzas de los gnósticos revelaban algo mucho más grande: un modelo cósmico integral. En la cima de este modelo, Abraxas. Y desde ahí, una cascada de seres espirituales más pequeños, incluyendo a los ángeles que gobiernan nuestro mundo material. ¿Y qué pasa con el Dios de la Biblia? Para los gnósticos, el Dios de la Génesis no es el poder último, es simplemente un ángel inferior, un arconte, el creador de este mundo material, pero no el verdadero Dios. En algunas corrientes gnósticas, incluso se cree que Cristo no fue enviado por el Dios de la Biblia, sino por Abraxas, como una encarnación del verdadero poder divino. Una herejía con mayúsculas si eres un creyente ortodoxo. Las enseñanzas gnósticas, las de Abraxas, son como un detonante, una bomba de conocimiento que destruye las bases mismas de la fe convencional. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.